Bueno, Henry, además de que es una persona sumamente conocida en el mundo universitario, él tiene el título de especialista en economista, especialización en economía regional en la Universidad de Cambridge, máster licenciado en estadística en la Universidad de Cambridge, actualmente cursante del doctorado en ciencias humanas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Cambridge y tiene una experiencia docente como profesor de pre y posgrado en investigación de operaciones y estadística en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, perdón, sí, y en la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería y en el núcleo universitario de la UNA, autor de tesis de pregrado, de maestría en la UNA y en la UNIMED, trabajo de investigación en modelos de simulación y renta petrolera en Venezuela, y experiencia administrativa coordinador de la sección de posgrado de las fases ULA, sociales de la ONU. Y fue director de presupuesto y secretario administrativo y rector de la ULA. Y bienvenido. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, muy buenas tardes a Bueno, todos. un saludo para todos los que se van incorporando a esta sesión. Gracias por acompañarnos. Bien, en primer lugar, pues quiero agradecer a Benamérica y en la persona de Neuro, con quien tenemos una relación de amistad de muchos años, por la oportunidad que nos dan. Y he querido preparar este conversatorio como un elemento adicional al trabajo que venimos realizando. Básicamente, además de los grupos dentro de la universidad, yo participo como coordinador general del grupo de la Tertulia de los Martes, que fue fundada en el, el 15 de marzo de 2001. Y este grupo de opinión se ha dedicado a analizar los problemas sociales, económicos y políticos del país, así como la problemática universitaria, porque en su gran mayoría quienes organizamos este grupo, pues somos en su gran mayoría profesores universitarios. Asimismo, en este momento fui invitado por la Academia de Ingeniería y Hábitat a través de un grupo. Yo ya le pedí a Neuro que nos acompañara porque hay un grupo coordinado por el profesor José Manuel Martínez, del miembro correspondiente de la Academia de Ingeniería y Hábitat, y la idea de esta comisión que él creó es para hacer propuestas sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación hacia el futuro. Y en ese sentido, de alguna manera, estoy preparando como coordinador de la Subcomisión de Educación Superior qué es lo que necesitamos para lograr hacer una política de ciencia, tecnología e información. Y en ese sentido, he preparado un conjunto de opiniones y de señalamientos que nos inducen a incorporar a miembros de la comunidad universitaria, fundamentalmente de las universidades autónomas y de todo el personal académico de las universidades del país, para lograr diseñar una política, porque pareciera, por lo que uno mira en el ambiente político, primero, un total vacío de información acerca de cuáles son las cosas que se están planificando. Y en segundo lugar, porque hay toda una expectativa acerca de una nueva bonanza petrolera a raíz de todas las situaciones que se están planteando y volver al modelo distribucionista que la renta petrolera internacional le permitió a Venezuela vivir en una burbuja en los últimos 100 años.
En ese sentido, Fernando, por favor, vamos a compartir las láminas. Exactamente. Ok. Bien, el conversatorio, el tema para iniciar la discusión con ustedes y el intercambio de opiniones es el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela. La experiencia en la Universidad de los Andes, que es la que conozco con mayor detalle, porque me tocó en diversas oportunidades relacionarme como vicerrector administrativo primero a través de experiencias como el Centro de Innovación Tecnológica de la ULA y el Parque Tecnológico de Mérida, de los cuales fui presidente durante varios años, y como autoridad universitaria acerca de las cosas que se vivieron y lo que, a mi entender, ha derivado en esta gran crisis en todos los órdenes de la vida nacional. Adelante, Fernando. En ese sentido, este, quiero establecer una metodología, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para definir esta situación. Hay unas premisas que nos llevan a la conclusión de que es necesario que nosotros podamos establecer en en nuestro país un, un grupo de lineamientos de política que nos permitan aprovechar una ventaja como es el ingreso petrolero, que puede mantenerse durante algunos años más, para lograr el desarrollo y la diversificación, lo que todos los venezolanos conocimos como la siembra del petróleo. Y en ese sentido es necesario que establezcamos las premisas que hoy dominan el intercambio a nivel mundial. En primer lugar, cómo la organización grupal del hombre va en función del bienestar, las estrategias de inserción en ese mundo global, el paradigma de la innovación, la reincorporación de los avances tecnológicos y los indicadores de riqueza y desarrollo. Adelante. En primer lugar, el hombre se organiza en grupos con el objetivo de optimizar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales y no materiales y así maximizar el bienestar individual y colectivo de sus integrantes sobre la base de las reglas que regulan las interrelaciones. En el caso de que hablamos de la organización como los países, este marco lo constituye el marco legal y el marco constitucional que rige las relaciones y evita o minimiza los conflictos y establece los mecanismos mediante los cuales podamos seguir adelante en búsqueda de la mayor satisfacción, no solo individual, sino también colectiva. Adelante. En segundo lugar, adelante, Fernando. Bueno, Están las estrategias de inserción global. Ustedes deben recordar la famosa frase a principios de los años 2000, donde el presidente de la República decía que Venezuela estaba blindada independientemente de lo que ocurriera en el mundo. La renta petrolera internacional era capaz de garantizar el desarrollo y el crecimiento de Venezuela, independientemente de lo que ocurriera en el resto del mundo. Sin embargo, las estrategias nacionales de inserción en el mundo global que hoy tenemos, es necesario que entendamos que en esta economía interconectada, ignorar las tendencias internacionales y no insertarse es un error, es algo inviable en este momento. No es posible tener una economía cerrada, sin interrelación con el resto del mundo, porque la forma en que esto se hace, la globalización es una obligación
y los países lo que hacen es insertarse en ella de la manera más favorable posible a sus intereses. Adelante. El paradigma de la innovación. Hasta el siglo XIX, el paradigma de la innovación en el mundo científico era la invención. Y de esa manera, el investigador individual era reconocido mundialmente por sus aportes de nuevos conocimientos. Sin embargo, en el siglo XIX surge una serie de fenómenos que hacen que el paradigma de la invención como el fin último del mundo académico es desplazado por el fenómeno de la innovación. Siempre que trato este tema, pongo el ejemplo de los teléfonos. La revolución que significó el teléfono móvil, no es una invención. El teléfono desde principios del siglo XIX, desde el siglo XVIII había sido, XIX, había sido creado en los Estados Unidos por Graham Bell, pero las innovaciones que se incorporaron hacen que ya no sea el fenómeno de éxito de un nuevo desarrollo el criterio de los pares académicos, de los pares científicos, sino que es la aceptación del público en general. Hoy por hoy, una gran cantidad, un alto porcentaje de la población tiene el teléfono móvil como un mecanismo indispensable para el desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos. Y entonces, eso hace que, a diferencia de lo que ocurría cuando el mecanismo de la invención o el paradigma de la invención era el principal criterio, es que en el momento entre que surgía la invención y el momento en que ésta se incorporaba a los procesos productivos y a los procesos cotidianos, era muy largo. En general, la mayoría de los inventores no vieron en vida la aplicación de sus inventos, sino que era en promedio 60, 80 años entre que se determinaba una invención y el momento en que ella era aplicada en la vida cotidiana. Hoy por hoy eso es cuestión de semanas, de meses, y el secreto para el desarrollo y el éxito está en incorporar todas esas innovaciones en el menor plazo posible. Y es por eso que ahora vemos como las grandes empresas ya no son las famosas industrias productivas de bienes, bienes tangibles, sino las de servicios. Las principales empresas del mundo están ligadas a todos los sistemas de informática y de servicios de carácter no material. Adelante. En tercer lugar, tenemos la incorporación de los avances tecnológicos. Como les decía anteriormente, la velocidad con la que estos avances son incorporados hacen que los periodos de obsolescencia de los productos que están en el mercado sean muy cortos. En estos momentos, un equipo de computación a los 3 años ya es algo del pasado, algo que no está actualizado y que es necesario sustituir. Entonces, las empresas que se dedican a la prestación de esos servicios y a la producción de esos bienes necesita estar cambiando e incorporando las innovaciones en forma permanente, lo que hace que necesariamente eso sea un nuevo elemento a tomar en cuenta para el desarrollo de las economías de cualquier país. Adelante. Y finalmente tenemos la premisa de lo que es la definición de riqueza y desarrollo de un país. Hasta hace muy poco, el concepto economicista de que la riqueza de un país se medía por su Producto Interno Bruto y Producto Interno Bruto per cápita, a través de la corriente que inaugura el economista indio y premio Nobel en los años 90 de economía, Amartya Sen, establece que el concepto de
riqueza y desarrollo de un país está más relacionado con una gran cantidad de indicadores de calidad de vida y de bienestar de la sociedad, como expectativas de vida, expectativas de educación y toda una serie de indicadores que hacen que a nivel regional, por ejemplo, en muchos países considerados desarrollados, hay zonas donde la calidad de vida es muy inferior a la de países con mucho menor desarrollo. Entonces, en ese sentido, se convierte en una cantidad de indicadores eh, sobre los cuales Venezuela pasa a demostrar que ha sido un gran fracaso el modelo que utilizamos, porque hoy la calidad de vida del venezolano está muy por debajo, habiendo sido una de las principales, de las más desarrolladas de Latinoamérica. Ahora estamos en una de las más caóticas del mundo, no solo de Latinoamérica. Todas estas premisas hacen que la forma en que las naciones deban organizarse para enfrentar esto es totalmente diferente a lo que hasta el siglo XIX veníamos trabajando. Adelante. Entonces, es necesario para poder diversificar la economía, para poder incluirnos dentro de ese esquema globalizado, desarrollar un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que sea capaz de asimilar y de incorporar a los procesos del país un conjunto de innovaciones que son permanentes en todo el... Hoy por hoy, quiero hacer este énfasis, todo el mundo está pensando en volver a la Venezuela saudita de la renta petrolera que se distribuía en forma unilateral por parte del Estado venezolano a través del gobierno, sin necesidad de establecer en los requerimientos de crear una economía autosustentable. Esto significa que hoy por hoy ya estamos hablando de equipos transdisciplinarios, ni siquiera multidisciplinarios, donde cada quien asumía un papel en un elemento de la investigación, sino que tiene que haber transdisciplinariedad. O sea, el economista tiene que trabajar conceptos de los sociólogos de los estadísticos, los estadísticos de los físicos y así sucesivamente para poder incorporar eso. Y eso solo se logra con un sistema educativo fuerte y capaz de autogenerarse. Y finalmente, ese sistema de ciencia, tecnología e innovación está descansando sobre un trípode, lo que en el lenguaje de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación conocemos como el teorema de las tres hélices. Las tres hélices que generan el movimiento hacia el desarrollo de un país son el sector académico, que por supuesto depende de un fuerte y robusto sistema educativo, porque si no hay formación, pues es imposible que podamos contar con el sector académico que pueda ser capaz de responder a esos retos. En segundo lugar, un sector productivo que sea capaz de entender la necesidad de su interacción con el sector académico para incorporar en forma efectiva y rápida las nuevas innovaciones. Y un sector gobierno que sea capaz de incentivar esa relación entre el sector académico y el sector productivo para el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas actividades económicas que sean capaces de generar riqueza, estabilidad y trabajo con remuneraciones acordes para vivir en condiciones dignas. Adelante. Entonces, ¿cuál es la realidad venezolana? Pues sencillamente, señores, en nuestra opinión, el Sistema Nacional de Ciencia
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Venezuela no ha tenido ningún desarrollo. En gran parte porque nuestro país es un país que los economistas definimos como un país rentístico. Aquí hago la aclaratoria. Un país rentístico es aquel país cuya entrada de divisas depende de un único producto en más del 50%. En el caso de Venezuela, pues la renta petrolera internacional, que no depende de un esfuerzo, y aquí, con todo respeto de la gente de petróleo, el fundamento del gran excedente de la industria petrolera se debe a los requerimientos de otros países más que al esfuerzo productivo de los venezolanos. Y es lo mismo para todos los países productores de petróleo. En ese sentido, Venezuela es un país rentístico de la renta petrolera. Y por gracia del sistema constitucional y legal vigente, el propietario único de la riqueza del subsuelo es el Estado venezolano. Y su administrador es el gobierno venezolano en representación del Estado. Y yo siempre hago esa disquisición y esa aclaratoria que es necesario distinguir que una cosa es el Estado venezolano y otra cosa es el gobierno venezolano. Todas las instituciones que hacemos vida en, en nuestro país somos parte del Estado venezolano. Las universidades somos parte del Estado venezolano, las organizaciones no gubernamentales son parte del Estado venezolano y el Ejecutivo Nacional, que es uno de los 5 poderes existentes, es simplemente un representante o una parte del Estado venezolano que tiene unas funciones muy concretas, pero que gracias a que su presupuesto, su capacidad financiera para realizar sus actividades depende de la renta petrolera y él es el único administrador, pues entonces lo que ha hecho fundamentalmente, en lugar de incentivar, como lo vamos a ver más adelante, la relación entre el sector productivo y el sector académico, lo que ha hecho es, en primer lugar, sustituir al sector productivo, la famosa nacionalización a diestra y siniestra de toda la actividad económica y en lugar de convertirse en un controlador de la eficiencia de los servicios públicos, se ha convertido en un productor de servicios y de bienes que no es la función del gobierno nacional. En segundo lugar, ha hecho una política mediante la cual hay una distribución de esa riqueza con fines fundamentalmente proselitistas, porque depende de la posibilidad que tenga la gente de acceder a esos bienes que suministra el Estado. Y finalmente, el sector productivo, gracias a la capacidad que el gobierno tiene de mantener una sobrevaluación de nuestra moneda, se ha hecho ineficiente. Y la mayoría del sector productivo venezolano depende de esa capacidad adquisitiva del gobierno para colocar su producción no competitiva a nivel internacional, porque necesariamente no hay una exigencia por parte del mercado, porque la política de financiamiento del subsidio directamente al productor y no al consumidor ha derivado en una ineficiencia que se mide por la falta de competitividad de nuestros productos al exterior. Adelante. ¿Cuáles son, a nuestro modo de entender, las causas fundamentales? Algunas ya las he mencionado. Los grandes recursos por parte de la renta petrolera internacional, la distribución en gasto corriente y no en gasto de inversión de muchos de esos recursos, que no solamente en las últimas 2 décadas se ha dedicado al gasto corriente a nivel interno, sino que ha servido para financiar a nivel internacional
el modelo político, lo que se ha dado en llamar la petrodiplomacia. Es así como vemos cómo Venezuela dona al Harlem petróleo para garantizar servicio de energía a los sectores más pobres. Igualmente hace un acuerdo con la alcaldía de Londres para subsidiar a las familias de menos recursos. Y adicionalmente a eso, todo lo que ha significado el financiamiento de actividades políticas a nivel de la región en función del modelo político que se plantea y que conocemos como la, el socialismo del siglo XXI. Además de eso, no sé si puedes colocar la lámina, que no veo la primera parte de la parte izquierda de la lámina, Fernando. No, no, devuélvete, pero ajá. Bueno, yo lo tengo acá. Este, ajá. Evolución independiente del sistema educativo. En Venezuela, el- en atención a lo que es el precepto constitucional de independencia de la, perdón, de la gratuidad de la enseñanza, el sistema educativo depende exclusivamente del aporte del Ejecutivo. Neuro, que fue vicerrector administrativo del Zulia y fue rector, pues recordará que el, conocíamos como el mecanismo de distribución, por ejemplo, para el caso de las universidades, de la cuota presupuestaria, el que llamamos el mecanismo histórico. La Universidad Central tenía un poco más del 11% del total del presupuesto asignado al sector universitario, y así todas las universidades teníamos un proyecto independientemente de las actividades que estuviésemos cumpliendo, porque era una cuestión de mero trámite. Asimismo, la inexistencia de cuerpos coherentes de política. Y aquí les hablo anticipadamente de la experiencia de la Universidad de los Andes, que coincide mucho con algunas de las experiencias que ustedes adelantaron en la Universidad del Zulia, Neuro, y en otras universidades del país, que independientemente de la importancia de las actividades que se estuvieran cumpliendo, el presupuesto era acordado o asignado en función fundamentalmente de criterios de carácter político y no académico, porque lamentablemente los cuerpos de decisión del sistema educativo estaban en manos de un conjunto de burócratas del gobierno que no conocían el desarrollo y las tendencias mundiales de la educación a nivel de todos los países, y nos fuimos quedando rezagados. En ese sentido, este, creo yo que estos 5 elementos constituyen las causas fundamentales, no únicas, pero sí las causas fundamentales de que esa cantidad importante de recursos que en los últimos 100 años estuvo Venezuela por efectos de la renta petrolera internacional fuesen una simple burbuja, que en el momento en que nuestros niveles ordinarios de gasto crecieron, cuando vino el normal y asiduo círculo de fluctuación de los precios del petróleo, no solamente no ahorramos, sino simplemente nos endeudamos, además de gastar esos excedentes. Recuerden ustedes que antes del año 99, el incremento más importante que tuvo la renta petrolera se debió a un aumento en los precios del petróleo por efectos de la guerra, de los sucesos políticos del Medio Oriente, que fue en el periodo de Luis Herrera Camping, donde el barril de petróleo llegó a $35 el barril. Mientras que
a principios de este siglo, entre el año 2001 y el año 2011, el mismo llegó a $150 el barril y ya veremos algunas de las cosas que se hicieron con esa importante ventaja que obtuvo el gobierno venezolano en ese momento. Adelante, Fernando. Algunos datos sobre el sector universitario venezolano, porque hemos dicho que la posibilidad de utilizar los recursos para diversificar la economía e incorporarnos en ese proceso de desarrollo y de diversificación de la economía está descansando sobre un sistema educativo fuerte. Todos en Venezuela estamos convencidos que el sistema educativo en todos sus niveles está en crisis. Muchas razones, algunas evidentes que han sido motivo de muchas protestas, como los bajos salarios que han definido una deserción importante del sector docente, del sector de empleados y de los estudiantes en búsqueda de nuevas soluciones y lo que hoy denominamos la diáspora, está en que, y quiero resaltar este punto, en el año 1958, cuando se surge la caída de Marcos Pérez Jiménez, con un grupo de profesores de la Universidad Central se estuvo trabajando previo a eso, a ese hecho, un proyecto de ley de universidades. Y no es casualidad que de las primeras modificaciones en el marco legal venezolano surge el 5 de diciembre de 1958 el decreto número 458 del gobierno, firmado por Edgar Sanabria, en el que se crea por primera vez la ley de universidades. Y eso es posible en tan solo 10 meses después de ocurrida la caída de la dictadura, porque ya el proyecto estaba hecho. No tenemos que esperar a saber cuál es el nuevo sistema que nos va a regir para no entender que es independientemente del que sea, cuáles son las cosas que hay que hacer. Y bueno, el nuevo gobierno asumió eso y en diciembre del año 58 se produce ese decreto ley número 458. Pero fíjense una cuestión, se determina en ese primer proyecto la autonomía universitaria y todo el mecanismo de cómo se iba a manejar el sistema de educación superior. Para ese momento en Venezuela había 4 universidades autónomas y 2 privadas, porque estamos hablando de que la quinta universidad autónoma se crea, que es la Universidad de Oriente, se crea 21 días antes de este decreto. Y a partir de ese momento son las 5 autónomas que todavía conocemos. Había 2 institutos pedagógicos y ese era todo el sistema de educación superior en Venezuela. Esto procede hasta el año 1970, cuando el 8 de septiembre del 70 se produce, según Gaceta Oficial, se promulga la nueva ley de universidades, que tiene a nuestro juicio, 2 elementos fundamentales. Primero, fíjense que estamos hablando que la primera es finales del 58 y para el momento en que se decreta la ley del año 70, tenía 11 años de vigencia y los rectores de la Central, Zulia y los Andes tenían 11 años en funciones de rector. Y una de las modificaciones que se hace en la ley es la prohibición de la reelección inmediata de las autoridades. A mi juicio debería ser indefinida, no hay reelección.
pero en todo caso prohibía eso. Por supuesto, hay casos dignos, por cierto, de un zuliano, Pedro Rincón Gutiérrez, que luego de estar en vigencia la primera ley, el primer periodo que se elige con la nueva ley de universidades, él es el rector de la universidad porque él dice que él no se estaba reeligiendo porque él era electo con la ley anterior, no con la nueva. Y después vino dos periodos. El siguiente fue un periodo con el doctor Ramón Vicente Casanova y luego volvió a ser Pedro Rincón Gutiérrez. Después vino José Mendoza Angulo y luego otra vez Pedro Rincón Gutiérrez, que ya para ese momento dejó de participar. Pero en todo caso, lo que es importante, quienes tenemos experiencia en la vida universitaria, entendemos que aun cuando todos nos regimos por la ley de universidades, los mecanismos de organización de cada una tienen diferencias importantes desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista, diríamos que académico, y precisamente si es autónomo, lo que está establecido tanto en la Constitución desde el año 2000 y de la Ley de Universidades desde el año 1958, es que las universidades autónomas tienen capacidad de darse su propia administración y de establecer eso. Bueno, en el año 70, además de ese cambio del sistema electoral y el otro era de la dirigencia estudiantil, era costumbre que los dirigentes estudiantiles, cuando estaban terminando una carrera, se inscribían en otra para seguir como estudiantes de la universidad. Y tenemos dirigentes estudiantiles que duraron 15 y 20 años siendo buenos estudiantes como dirigentes estudiantiles. En esa ley se establece que un estudiante que hubiese cumplido todos los requisitos y que solo faltara el acto de grado dejaba de ser estudiante regular y por lo tanto no podía ser electo para el cogobierno universitario. Adicionalmente a eso se crea la figura de las universidades experimentales, que ha sido objeto de crítica por el grupo de la tertulia de los martes, porque la universidad, como su mismo nombre lo indica, esta figura experimental, es decir, es un proceso de desarrollo y maduración para convertirse en una universidad autónoma o dejar de ser universidad si es un fracaso. O en todo caso, habían salidas alternativas posibles como era la posibilidad de adscribir parte de esa estructura universitaria a una universidad autónoma que las pudiera terminar de desarrollar. Pues bien, si ustedes ven la ley de universidades del año 70, no hay ningún mecanismo establecido de cuándo una universidad puede pasar a ser autónoma. No existe ningún mecanismo. Y tenemos el caso de dos experiencias fallidas. El decreto de finales del gobierno de Rafael Caldera, del primer gobierno de Rafael Caldera, del segundo gobierno de Rafael Caldera, donde hace un decreto de pasar la Universidad Simón Bolívar Autónoma, que luego fue no respetado por el régimen actual y sencillamente sí mantuvo como universidad experimental. Y el caso de la UCLA, posteriormente, que tampoco llegó a feliz término. En función de eso, señores, el sistema educativo se mantuvo y la universidad autónoma que tenemos en periodos previos, el caso de la Universidad del Zulia, que mantuvo cerrada durante una buena cantidad de años, y de la de Carabobo, siempre fue una piedra en el zapato por su característica de propuestas importantes en los cambios sociales y políticos del país, y el gobierno las minimizó y creó las experimentales, donde, si ustedes recordarán, su estatuto de creación dice que ellas se rigen no por la ley de universidades, sino por su estatuto de creación, y las elecciones eran en segundo grado.
porque el claustro universitario elegía unas ternas y era el ministro quien definía quién era el 29. Se acostumbró que el ministro ponía al que hubiese sacado más votos, pero es que posteriormente se definieron autoridades en las autónomas de personas que ni siquiera habían participado de ese proceso previo de consulta al claustro universitario. Adelante. Entonces, la experiencia del sector universitario en materias del CTI. Todas las universidades, por efecto de la conformación de sus pensas de estudio, mantiene servicios conexos que se pueden calificar como de extensión, pero pongo como ejemplo, las universidades que tienen facultad de odontología normalmente hacen servicios gratuitos a la comunidad porque es una fuente para lograr que los estudiantes tengan mecanismos de práctica muy baratos. En segundo lugar, esos programas de interacción, otros institutos como los institutos de investigación de Luz y de Zulia y de la Central, que fueron contratistas del Instituto Nacional de Estadística para el mantenimiento de la información, derivó en una experiencia que a mi juicio es fallida. En el caso de la Universidad de los Andes se crearon 17 empresas universitarias de diversa índole, dependiendo del desarrollo del personal académico de esas dependencias. Y hoy por hoy, de esas empresas, solo se mantiene el Centro de Innovación Tecnológico de la ULA, del cual fui fundador y presidente en el año 1988, a propuesta de un profesor de la Universidad Central que llevó una idea que no cuajó en la Central, se fue a Mérida y un grupo de investigadores y de gente como fue mi caso, yo era director de presupuesto para ese momento en la ULA, le compramos la idea y se inscribió un proyecto en el CDCH de la Universidad de los Andes que se llamó Fábrica de Fábricas. Y ese proyecto lo que establecía era la necesidad de convertir proyectos académicos que estaban en las bibliotecas y en los departamentos de investigación de la universidad en lo que para el momento se llamaba emprendimientos. Y hoy por hoy, el CITEC, uno de esos emprendimientos que desarrolló, que es el desarrollo y fabricación de prótesis y material de traumatología, se mantiene con una producción que llegó en algún momento a representar el 10% de la demanda del país en ese tipo de materiales. En el año 90, estando funcionando el CITEC, a la cual le dimos la figura de compañía anónima, se convierte la ministra Dulce de Arnau, se convierte en la ministra de Ciencia y Tecnología y en una gira que hizo por Europa conoce de la experiencia de los parques tecnológicos y propone a las universidades crear parques tecnológicos en Venezuela. Nosotros invitamos a la ministra a Mérida, le enseñamos lo que era el CITEC y la respuesta fue, eso es un parque tecnológico, pero es una compañía anónima y el gobierno no le da recursos a compañías anónimas. Le dijimos, bueno, díganos cuál es la figura. Y si ustedes miran los estatutos del Parque Tecnológico de Sartenejas, que estaba escrito a la Simón Bolívar, y el de Mérida, el Parque Tecnológico de Mérida, que estaba escrito a la ULA, son exactamente iguales. Los que propuso el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Y el financiamiento que nos dieron fue pagar la asesoría de un grupo de especialistas franceses en parques tecnológicos para que nos ayudaran a diseñar. Y, por supuesto, una cosa es la realidad francesa y otra cosa es la realidad venezolana. Pues simplemente al real saber y entender de los especialistas de cada una de las dos universidades, esos dos parques, que son los únicos que todavía funcionan relacionados con universidades, se tomaron el de Sarteneja fundamentalmente a asesorar y el de la ULA se convirtió en una incubadora de empresas y llegamos a certificar 80 emprendimientos, de los cuales hoy el 60% son empresas que funcionan en el país. Luego, en el año 2001, el Ministerio de Educación todavía no se había separado, el de Educación Universitaria y el de Educación, a través de la OPSU nos invita a unas reuniones a los rectores de las universidades autónomas, más 3 experimentales, a unas reuniones para hacer ese proceso de conversión de proyectos académicos en actividades de emprendimiento. Y después que pasamos año y medio reuniéndonos con el ministro de Ciencia y Tecnología, para el momento Carlos Genatio, el director de la OPSU, para ese momento Luis Fuenmayor Toro, y los rectores de estas universidades, nosotros presentamos varios proyectos, todas las universidades presentaron varios proyectos, nos mandaron a ir a Bandes para que fuéramos como cualquier usuario a pedir crédito en un banco. Ese proceso duró un año. Y entonces hay una política escrita que pareciera apoyar el desarrollo de esas actividades en las universidades, pero en los hechos eso no contaba con el verdadero apoyo real hacia esa actividad en las universidades. A continuación de eso se crea el FONACIT, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciencia, Innovación y Tecnología. Y producto de eso es en el 2001. Henry, ya Y, estamos muy pasados, ¿viste? ok, Muy estoy pasados. terminando. Sí. En el año 2005 se crea la LOCTI, que ha tenido tres modificaciones que en ningún caso lo que han ido es desmejorando y eliminando la posibilidad de la relación entre el sector académico y el sector productivo. Adelante. Conclusión. Es importante que nosotros tengamos que el sector educativo es fundamental para el desarrollo de un eficiente y autosustentable sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ante el actual deterioro del sistema educativo y el caos de la institucionalidad, es obligación moral y legal, porque así lo establecen los primeros artículos de la Ley de Universidades, que los universitarios contribuyamos con propuestas que impidan repetir las experiencias de burbujas como las que vivimos entre los años, en los primeros 100 años de la industria petrolera, y que permitan de verdad sentar las bases para un nuevo sistema de ciencia, tecnología e innovación. Las estadísticas de, de creación de patentes en Venezuela es un indicador importante de que no hay innovaciones que puedan ser representativas de un real. Por lo tanto, adelante, yo considero que estamos haciendo un llamado para que entre todos los universitarios que hemos tenido experiencia podamos hacer aportes y presentar un cuerpo de ideas de lo que deben ser las políticas para efectivamente desarrollar un sistema nacional de ciencia, tecnología e información que nos permita un desarrollo autosustentable. Gracias. Muchas gracias a ti, Henry. No, bastante clara para los que tuvimos la oportunidad de estar en la universidad.
Bueno, empezamos con la pregunta, el periodo de preguntas y respuestas. Se pueden prender sus micrófonos para que podamos oír, en todo caso, alguna pregunta que ustedes quisieran. Gonzalo. Abraham, neuro. Profesor Vargas, realmente muy interesante todo, porque sienta las bases de el desarrollo que el país va a necesitar. Mientras usted estaba hablando, yo me recordaba de las bibliotecas en las universidades, en la Universidad Simón Bolívar, donde participé aquellos hace muchísimo tiempo. La biblioteca dejó de llamarse biblioteca, se llamaba hemeroteca Ujú. porque contenía otros medios audiovisuales, filminas, etcétera. Y mi pregunta viene, ¿en qué medida esa evolución del conocimiento que la tenemos hoy en forma de inteligencia artificial se está incorporando o se puede incorporar o se está pensando en las diferentes universidades, una universidad o un conglomerado de universidades que creen un centro de inteligencia artificial al servicio de la nación? No sé si respondo alguna. No, vamos a esperar primero tres. Sí, por eso. Tere- Espero varias. Teresita. Teresita. Adelante, Teresita, no se te escucha. Teresita, pon el micrófono. Sí, Micrófono. ya. Ok. Buenas tardes a todos. Me complace que nuestro amigo Henry Vargas haya expuesto y nos ha llevado por en el recuerdo de los logros y de los no logros de nuestras universidades. Realmente nos ha pasado y nos ha puesto el corazón así como apretadito, Henry. Bueno, saludos a todos. Henry, lo que quería es realmente señalar, ¿no? Ver cómo tú señalas allí o preguntar, ¿no? ¿Cómo es el paradigma de la innovación, ¿no? Ujú. ¿Cómo estimular esto, ¿no? ¿Cómo estimular? Porque el sistema educativo, según está, y tú ya lo has señalado, hay que Bueno. recomponerlo, bueno, desde todo punto de vista, ¿no? Y también tú haces una unión allí entre la parte del sistema productivo, lo que es el educativo, los tres pilares, ¿no? Ujú. Y el político. Y el político, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Porque realmente yo he creído siempre en el papel fundamental que tienen las universidades para la formulación y construcción de políticas públicas que permitan la conducción de los grandes proyectos en el país. Y eso nos ha costado toda la vida en el mundo universitario. ¿Cómo hacer para lograr que esos tres elementos puedan ser impulsados en el nuevo cambio, en la nueva institucionalidad que se debe dar Sí. próximamente con los nuevos tiempos para nuestro país? Eh, Tomo la atribución de hacer este participante. Henry, eh, a mí me tocó vivir la década y el último rector del siglo pasado, en el 96, 2000. Eh, pero quería preguntarte si tú te diste cuenta que las universidades, en vista de que el presupuesto que prácticamente se venía asignando era más o menos el mismo porcentaje, o variaba muy poco, dependiendo de las universidades experimentales y creadas, entonces le rebajaban a las universidades autónomas. También eso contribuyó a que la generación de ingresos propios por parte de las universidades también fuera un factor por el cual realmente las universidades compitieran. Este, entonces, te pregunto a ti,
¿Crees tú que realmente hay universidades con ingresos propios fuertes como para sostenerse con lo poco del presupuesto que hoy se tiene desde hace muchos años? Luego Marisol Angarita. No, yo no tengo Ah, pregunta. no. Bueno, No, no, adelante. ¿Alguien más? no. Bueno, voy contestando en el mismo orden en que aparecieron. Eh, con relación a las bibliotecas, este, ha sido uno de los graves problemas de las universidades. Yo recuerdo haber propuesto en una oportunidad que básicamente la vida de la investigación y del desarrollo de conocimiento depende mucho de lo que hoy conocemos como suscripciones de revistas indexadas, porque es la fuente fundamental de material bibliográfico actualizado a nivel mundial. En algún momento participé como rector de la ULA en una comisión mediante la cual se hablaba del problema de las bibliotecas. En el año 1980, la Universidad de los Andes había propuesto lo que luego se denominaron las normas del CNU, que garantizaba para el CDCH el 1,5% del presupuesto, para bibliotecas el 0,75, posgrado 0,75 y cultura y deportes el 0,25. Bueno, eso nunca se derogó, pero desde hace más de 15 años no se respeta. No se Sí. mueve. Nadie sabe, porque además perdimos la autonomía administrativa, porque todos los gastos los paga el sistema patria, nuestros sueldos, los gastos de funcionamiento, si respeta la ley de administración presupuestaria, con los famosos dosavos, no se nos entregan los recursos por dosavos, sino que le mandamos una maqueta al gobierno, el sistema patria paga y los gastos de funcionamiento, según la última información, en el caso de la ULA, todavía nos están debiendo, óiganme bien, nos aceptan, nos aprueban el 10% de los recursos de funcionamiento que se solicitan. Y de eso, el Ujú, año pasado solo entregaron el 4%. Entonces, las universidades están, pero además de eso, cuando también. crearon el IVA, eso significó una disminución del por lo menos el 5% del presupuesto universitario, porque todas las compras que tenemos que hacer tenemos que pagar impuestos, cuando lo lógico era que la administración pública estuviera exenta de ese impuesto, porque es una manera de decir que me están dando presupuesto, pero me lo quitan por vía del impuesto. Entonces, yo propuse en esa oportunidad que hiciéramos un censo de las revistas que teníamos cada una de las bibliotecas de las universidades y a ellas les garantizaran la suscripción permanente de esas revistas con la condición de que esa universidad le prestara por vía internet servicio a las restantes universidades de ese material bibliográfico. Eso nunca se logró. Y simplemente se desapareció el porcentaje de las normas del CNU y las bibliotecas hoy son prácticamente un repositorio de material muy atrasado y solo por convenios individuales que han hecho algunas universidades tenemos acceso a sistemas. Por ejemplo, la semana antepasada en Mérida, el Centro Venezolano Americano hizo un convenio con la ULA y suscribió una serie de bases de datos a los cuales los investigadores de la ULA tienen acceso en la sede del CEBAM. Entonces, hay que ir inventando, pero en definitiva ha habido un cerco presupuestario, porque nos asignan una cantidad muy por debajo de lo requerido, y administrativo,
Las normas de austeridad, ¿qué significan? Prácticamente es imposible comprar. Para comprar una resma de papel en una universidad hay que ver cuántas resmas de papel requieren todas las dependencias universitarias para hacer una sola licitación. Imagínense, si las cotizaciones no duran ni 48 horas, porque cambia de precio todos los días, los Wow. comedores están prácticamente cerrados porque nos obligaban a comprar los insumos al precio del PVP y eso no lo vende nadie. Entonces el gobierno terminó enviando las proteínas y al final están prácticamente cerrados. Entonces hay un cerco administrativo y presupuestario. Mi primer profesor de finanzas públicas decía uno, la administración pública en Venezuela se puede definir como le dan a uno una paca de billetes de más o menos 20 centímetros de alto y un conjunto de normas de 1 metro de alto y le dice, voy a ver si es capaz de gastar eso cumpliendo con todas estas normas, ¿no? Entonces es una tragedia y por lo tanto las bibliotecas están por el suelo. En segundo lugar, Teresita plantea la cuestión de cómo incorporar los cambios necesarios en el sector educativo. Bueno, señores, yo no sé si es un poco tratar de darse ánimo, pero como todo está en el suelo, es cuestión de empezar de cero, hacer propuestas. Óiganme esta comparación que les hago. En Alemania, solo el 21% de los egresados del bachillerato, del equivalente al bachillerato nuestro, van a la universidad. Quienes no cumplen el estándar mínimo van a las escuelas técnicas y quienes ni siquiera cumplen ese van a la escuela de oficio. Pero los tres sectores tienen reconocimiento económico y social. En Venezuela, el que no tiene una licenciatura no es reconocido y le quieren pagar, bueno, ya lo de miseria es para todos en general, pero mucho menos todavía. En mi facultad, en la ULA, la escuela de administración tenía la alternativa que en el tercer año el estudiante podía recibir el título de técnico superior en administración. Si quería, podía seguir 2 años más y se graduaba de licenciado. Bueno, la experiencia nos dijo que el 80% de los que se inclinaban por la primera opción se iban y al año regresaban, porque como técnicos superiores en administración les querían pagar una miseria y venían por el título de licenciado para eso. Ahora, señores, tengamos en cuenta una cosa, eso es un engaño, Claro. porque si un estudiante de ingeniería civil por razones familiares no puede seguir estudiando cuando va a empezar a cursar el cuarto año, no le puedo dar un título de técnico superior en construcción civil. Es un estudiante fracasado de ingeniería y punto, porque los pensos de estudios no son cualquier cosa, sino están dirigidos a una formación específica. Entonces, en Venezuela vamos en retroceso. Acabamos con las escuelas técnicas y no tenemos técnicos. Cuando PDVSA planteó la cuestión del desarrollo costa afuera, hubo que ir a Brasil a buscar 1.000 técnicos superiores porque no teníamos en Venezuela. Necesitamos técnicos para implementar esas innovaciones. Necesitamos profesionales. Hoy por hoy hay una tendencia a nivel mundial que en Venezuela la está llevando, está tratando de desarrollarla. Quien fuera dueño y rector de la UNITEC, César Peña Vigas, profesor jubilado de Carabobo, Sí. es lo que llaman la certificación de competencias, que es un modelo que estableció una universidad que se creó en los años 45 en Estados Unidos para incorporar al mercado de trabajo a quienes habían ido a cumplir el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y no se habían podido inscribir en la universidad. Y simplemente les certificaban competencias como técnico en una u otras cosas. Bueno, hoy tiene 200.000 estudiantes esa universidad y 30.000 facilitadores, pues no lo llaman. Eso es una alternativa, no todo el mundo puede ser licenciado. Lo que necesitamos es que los técnicos que sean buenos y que desarrollen sus capacidades puedan tener un reconocimiento social
y económico como lo es en muchos países desarrollados. Entonces yo creo que es cuestión de que, mire, a mí me dan ganas de reír cuando oigo hablar de la educación virtual. Señores, el 70% de nuestro personal docente no maneja las técnicas de informática necesarias para educación virtual. Y las universidades no tenemos equipamiento para hacerlo en forma seria. Eso no es una salida que se decreta, se construye con años de trabajo. Y quienes están soñando que eso es decretarlo y empieza a funcionar, está soñando. Entonces, la Universidad de los Andes tiene más de 15 años que no hace una inversión seria en informática. Eso es grave, eso ya no está obsoleto. Entonces, con relación al planteamiento que hace Neuro sobre los ingresos propios, bueno, todo el mundo dice que las universidades venezolanas son una caricatura porque en todas partes del mundo las universidades generan una parte importante de sus ingresos, que oscila entre un 40 y un 70% de sus ingresos. Bueno, señores, yo recuerdo que en el año, creo que estabas empezando Neuro o el periodo inmediatamente anterior, el rectorado, que la Universidad del Zulia propuso elevar la matrícula a 500 bolívares, porque estaba en 350, desde que es la matrícula que todavía persiste. Y el Tribunal Supremo echó para atrás la medida del Consejo Universitario porque eso iba en contra del principio de la gratuidad de la enseñanza. Claro. Ahora, ¿tiene sentido mantener durante 20 y tantos años a un estudiante cursando una carrera en forma gratuita? No, se le da gratuitamente la oportunidad de graduarse, pero si no rinde, pues señor, hay que buscar otra alternativa. No puede seguir ocupando un espacio que es necesario para quienes sí pueden aprovecharlo. Entonces, ese cerco de todas estas limitaciones nos llevaron a nosotros en el año 2016 a proponerle al Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, me refiero al grupo de la tertulia de los martes, un proyecto de ley orgánica de educación superior. Señores, en Venezuela hay tres poderes que son autónomos: la Asamblea Nacional, el sistema judicial y las universidades autónomas. El Congreso Nacional no tiene una ley de funcionamiento, se rige por su reglamento interno de debate, interior y de debate. O sea, la misma asamblea se da sus formas de funcionamiento. El sistema judicial elige los jueces, determina todo lo interno. Pero las universidades autónomas estamos en mora porque lo que debería haber es una ley que rija, primero restituya la creación. Una locura, acabamos con los pedagógicos. Los institutos universitarios de tecnología los convertimos en universidades mediocres. Nuestros pedagógicos, el de Caracas y el de Barquisimeto, eran de una gran excelencia y ahora tenemos la UPEL, que sigue descoordinada y es toda una tragedia, pero no tenemos personal para el funcionamiento de la educación media, aparte de que los planes de formación con toda esta crisis presupuestaria se acabó. Entonces, lo que tenemos es que garantizar un fondo. Yo le voy a pasar a Neuro para que los que estén interesados lo puedan ver. Esa propuesta de una ley orgánica de educación superior la hicimos nosotros en el año 2016. El Consejo Universitario de la ULA lo asumió, lo elevó al CNU y todavía está en alguna comisión por allí desde el 2016. Y esa ley tiene varias virtudes. La primera es que solo tiene 30 artículos. La segunda es que los organismos de decisión del sistema de educación superior que sustituiría al CNU
tiene que estar formado por personas que cumplan los Guillermo, requisitos para ser rector de una ¿cómo universidad estás? autónoma. Bien, ¿y tú? Es decir, haber hecho Mira, carrera no, universitaria. yo te... Helio, se oye, por Sí, pero favor. ya se le apagó Ok. el micrófono. Entonces, Disculpe. la idea es que exista un marco legal, Gracias, Fernando. porque la gran tragedia es que en estos últimos 26 años, el 70% del tiempo el poder legislativo delegó en el poder ejecutivo y todo se hace por decretos presidenciales. Ya hay decretos presidenciales con categoría de ley orgánica, con decretos presidenciales con categoría de artículo constitucional, etcétera, etcétera, que coliden porque no se han derogado los equivalentes. Yo en alguna oportunidad dentro de las múltiples actividades que he cumplido me nombraron interventor de un banco en Mérida Ujú. y la ley orgánica, la ley de la emergencia financiera colidía con casi todos los artículos de la ley de banco y no se sabía cómo era que se iba a resolver el problema. Bueno, lo mismo está ocurriendo. Hay una cantidad de artículos que se están, el señor Kelser, el creador de la famosa pirámide de Kelser sobre la preeminencia de las leyes, debe estar revolcándose en la tumba porque eso ya no existe en Venezuela. Decreto mata cualquier cosa y no sabemos qué es lo que está vigente. Entonces, volver a un Estado de Derecho con leyes que todos respetemos, que Mm. no pueden ser objeto de amnistía. El que incumpla la ley corre con las consecuencias y punto. Porque es la única manera de enseriar las cosas y tener un camino y estar claro que yo, como economista, opino que el problema económico va a ser el menos difícil de resolver, porque contamos con recursos naturales suficientes y existen mecanismos en los organismos multilaterales para resolverlo. El problema educativo nos va a llevar por lo menos 2 o 3 generaciones Wow. poder resolverlo. No, no, Pero tenemos que empezar porque si no, nunca terminamos. Henry, todavía tenemos a alguien ahí. Helio, que tiene la Helio. mano levantada. Helio Alvarado. Bueno, Hace la pregunta muy rápido. bien. Voy a hacer una referencia a mi universidad, la Universidad de Carabobo. Yo egresé como abogado hace 55 años de esta universidad. Por noticia pública que hay una denuncia y la hace el mismo secretario de la universidad. Él dice que él tiene 13 años en siendo autoridad universitaria junto con ese equipo rectoral. Tienen 13 años y no ha sido renovada ese equipo rectoral. Él denuncia que hay una fundación de la Universidad de Carabobo, propietaria de 28 locales de comercio en la mejor zona comercial de Valencia, que fueron vendidos a un precio irristo. Eso está valorado, son bienes públicos. Están valorados en 3,5 millones y los vendieron en 300.000 dólares. Los pagaron con cheques personales hechos a mano. Ahí sabemos que todas las operaciones deben ser hechas, los Qué pagos, evidencia. debe ser un pago cierto y sobre todo tratándose de una entidad pública. Cheques de herencia, algo que garantice el ingreso de ese capital a la universidad. Hay una obligación establecida en la ley de que los bienes públicos, cuando van a ser enajenados, deben someterse a un proceso, ¿no? Proceso de licitación, etcétera. Eso no se cumplió en la Universidad de Carabobo. Eso es por la parte económica y por la parte también de la dirección. Ahí nadie ha reclamado que esas autoridades deben ser renovadas por elección del claustro universitario, etcétera, etcétera. Pero también, bueno,
hay otro tipo de cuestiones que se mencionan, que menciona este secretario de la universidad, es Pablo Aura, abogado. Y Pablo pues dice que hay un alto porcentaje de profesores que son contratados, lo cual elimina todos los beneficios que tiene un profesor pues titular de su cátedra, que ocupa su posición dentro de la universidad en ese escalafón que le va dando pues derechos y beneficios. Pero allá habla de un alto porcentaje, no recuerdo cuál es el porcentaje, pero de profesores contratados, sabemos lo que eso significa. Bueno, yo esto lo refiero porque me da lástima que esas cosas estén ocurriendo y le doy pues credibilidad a alguien, a Pablo Aure, porque él asumió la responsabilidad de llevar esa denuncia a la fiscalía y está haciendo los trámites pues que deben llenarse pues para la denuncia de esa circunstancia. Entonces yo pienso que esto se debe saber porque no es, no es sano que eso esté pasando dentro de la universidad o dentro del sistema universitario, no sé cómo estarán las otras cosas, pero eso sí lo hago saber pues aquí, porque es una noticia ¿Tienes pública y notoria. algún Bueno, eso es comentario, todo, ese Henry? era mi comentario. Sí, básicamente el problema es que las universidades para poder realizar algunas actividades y no cerrar definitivamente, están cayendo en una cantidad de ilícitos que harían susceptible hasta de cárcel a muchos funcionarios. Un caso similar es el que se denuncia contra la rectora de la Universidad Central de Venezuela, con la famosa compra del laboratorio con los recursos del Instituto de Previsión del Profesorado. Y así por el estilo, pero el problema está en que definitivamente este, no hay una forma de resolver. Miren, la Universidad de los Andes mantuvo entre el año 1965 y 1990 300 profesores de beca en el exterior durante todos esos años Qué y se barbaridad. formaron en universidades de Estados Unidos, de Europa y de Asia de primer nivel. Bueno, el presidente del MIT es un profesor, un zuliano egresado de Carabobo. Sí, En la Universidad de Harvard hay varios profesores universitarios. Cuando Correa en el Ecuador creó el programa para mejorar las universidades ecuatorianas, de las universidades autónomas venezolanas se fueron más de 1.000 profesores. Ahora les vamos a criticar que se fueron a ganar $3.000 mensuales cuando aquí les estaban pagando en este momento lo que todos sabemos. Entonces, el problema es que la gran tragedia es que perdimos una gran cantidad de capital humano, pero que las tecnologías de información, si las sabemos usar, nos pueden permitir utilizar esos recursos para iniciar la transformación de las universidades y hacer convenios internacionales, porque desde los sitios donde están y con recursos que hay de organismos multilaterales para hacer proyectos de investigación, eso se pueden contar con ese recurso, porque, señores, mi opinión particular es que están soñando los que dicen que todo el mundo está loco por regresar. Las estadísticas, yo tengo un posgrado en estadística, las estadísticas dicen que las diásporas, en el mejor de los casos, solo regresa entre el 20 y el 25% de los que se fueron. Y en el caso venezolano, donde hay gente con 10, 15 años por fuera y que ya hicieron su vida familiar y su vida profesional en esos países, difícilmente va a regresar, pero sí hay muchos dispuestos a colaborar con el sistema educativo desde donde están. Y todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta para definir políticas, Sí. Ujú. para incorporarlos a ese proceso que vamos a necesitar, Claro. porque además, señores, las universidades no se van a desarrollar con masificación. La ULA en el año 2000 tenía 60.000 estudiantes
Hoy las estadísticas dicen que tenemos 15.000 y creo que están abultadas, porque lamentablemente, además, no tenemos personal docente para atender a más. Estamos, en el caso de la ULA, hay una anécdota que a mí me ocurrió en el CNU. En el año 2000 hicimos unas encuestas y en promedio de las 6 universidades autónomas, de las 5 universidades autónomas, perdón, salvo la ULA, el promedio de profesores a dedicación exclusiva oscilaba entre el 25 y el 35% del personal docente. En el caso de la ULA, el 80% éramos a dedicación exclusiva, dedicados exclusivamente a la actividad universitaria. Y me decían, pero bueno, ¿y cómo hacen ustedes? Yo le digo, no es que en Mérida el que no deja dedicación exclusiva se aburre porque no hay más nada que hacer. No hay actividad económica que compita. La principal, óigame, el presupuesto de la Universidad de los Andes en el año 1985, que yo era director de presupuesto, era el triple del de la gobernación. En la gobernación del estado tenía para todo el estado alrededor de 100 efectivos policiales y la ULA en Mérida tenía 250 vigilantes, porque está dispersa por toda la ciudad. Entonces, las características, nosotros, hay gente que me reclama que en Mérida no hay industrias, y le digo, porque Mérida no es una localidad para tener industrias. Es turismo y es educación y es agricultura su vocación. Lo que tenemos es que hacer un censo de las potencialidades de cada región y desarrollarlas, no forzarlas a que, como lo que está de moda es tal o cual actividad, entonces yo quiero tener esa actividad. No, pues si no tiene condiciones para que él va a fracasar, no va a ser competitivo. Es una locura ir contra la corriente. Esas son las cosas que solo quienes han tenido experiencia y manejan el sector educativo y conocen las tendencias mundiales nos pueden orientar. Y esa es la responsabilidad que nosotros estamos tratando de asumir en lo personal y convocando a los universitarios. Yo me puse ya en contacto con Teresita y con Neuro de la Universidad del Zulia, a quienes conozco desde hace años, para que se incorporen a esta actividad de hacer propuestas, pero conscientes de que no son cosas que se van a decretar y que se van a resolver de la noche a la mañana. Va a ser un trabajo duro por año y haciéndolo bien para que podamos salir adelante. Bueno, Muy Está bien, bien. le agradecemos Gracias. a todos su muy participación. bien. Muchos, Muy o excelente. varios de los que Ujú. estamos aquí. Sí. Tenemos ahora otra actividad dentro de media hora. Bueno, Ujú. así que le agradecemos su participación y Sí, excelente participación. Muy buena, Excelente, saludo. muy buena, Muchísimas muy buena, gracias. muy buena, muy muy buena. buena. Nos abrió los ojos y los Muchas Bueno, sentimientos. gracias a todos. Ujú. Saludos, doctor Vargas. Gracias, gracias. Bueno, y siempre a la orden porque andamos en esto a tiempo completo. bueno, eso. Gracias. Gracias, sí. Y seguiremos encontrándonos o Bueno, tropezándonos. hasta luego. Ok. Hasta Vamos a luego. la orden. Hasta luego, pues.